ahora sí. Ya, les voy a compartir pantalla para que terminemos de revisar los ejercicios que ahí quedaron. Eran estos dos ejercicios. El primero dice probar que existen tres valores distintos de C en menos 4, 4, tal que C al cubo más 1 es igual a 15C. Y la otra es una función definida por tramos y te piden ver si la función es continua para cada número en el intervalo. ¿Ya? Y de ser discontinua, identificar qué tipo de discontinuidad tiene. Y este segundo ejercicio es netamente conceptual, ¿sí? De identificar qué tipo de discontinuidad hay, ¿ya? Y el primero hay que aplicar el teorema de Bolzano. Así que vamos a hacer el ejercicio primero, después en el repaso vamos a hacer el repaso de todos los contenidos. Ya. Tengo que utilizar el teorema de Bolzano. ¿Para qué? Para encontrar estos valores de C que estén en el intervalo menos 4,4, tal que C al cubo más 1 es igual a 15C. No me están pidiendo encontrar cuáles son las soluciones, ¿cierto? Porque lo más probable es que resolver una ecuación cúbica es muy complicado, ¿ya? Probablemente algunas de las soluciones sean números complejos, así que no nos piden encontrar cuáles son las soluciones, sino que nos piden encontrar cuáles son, ¿ya? Entonces, para eso lo que nosotros hacemos es utilizar el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano me decía que si f es continua en un intervalo, y f de A y f de B son de signos distintos, signos distintos, entonces hay un valor, existe un valor en el intervalo, le ponemos un C cualquiera, en el intervalo, tal que f de C sea 0. Y si lo tratamos de imaginar gráficamente, tiene sentido, ¿cierto? Si una función es continua y tiene signos distintos, entonces sí o sí va a pasar por el eje X. Sí o sí en alguna parte va a ser 0. Entonces eso es lo que tenemos que hacer con esta ecuación. ¿Sí? Tengo que primero encontrar cuál va a ser la función, ¿cierto? Y la función yo quiero que sea 0 en alguna parte. Entonces la función que yo tengo que encontrar aquí es la función x al cubo más 1 menos 15x. ¿Cierto? Así si yo encuentro algún valor donde esto me dé 0, va a ser solución de la ecuación de acá arriba. ¿Ya? Lo único que hicimos fue tirar el 15c al otro lado para que me quede igual a 0 y escribirlo como función. Para los distintos valores de x, ¿cuándo me va a dar 0? ¿Ya? Entonces aquí podríamos hacer el gráfico. Y tengo aquí el valor menos 4, el valor menos 4, y aquí el valor 4. Ya. Entonces, lo importante no es qué valor va a tomar esto, sino qué signo va a tomar. Entonces, si yo evalúo en menos 4, aquí me va a dar menos 4 al cubo, menos 64, y aquí nunca va a ser más grande que eso, así que me va a dar negativo. Entonces el f de menos 4 va a estar por aquí. El f de menos 4. Ya. Aquí. ¿Cierto? Negativo. Y el f de 4 me va a dar positivo. ¿Cierto? 4 al cubo, 64, un número muy grande. 15 por 4 me da 60. Así que también va a ser positivo. Así que tengo aquí el f de 4. Ya. Entonces, por el teorema de Bolzano, esta es una función continua, ¿cierto? Una polinomial. En algún punto entre el menos 4 y el 4 va a pasar por el eje X. O sea, va a ser 0. ¿Ya? Pero me están pidiendo encontrar 3. Entonces lo que tengo que ir haciendo es, por ensayo y error, ir probando con cuál de estos valores yo voy teniendo signos distintos. ¿Ya? Solo por ensayo y error vamos calculando distintos valores del X y ver si es que podemos hacer que cruce por lo menos en 3 partes. Y por lo general uno parte con los números chiquititos, ¿cierto? Para no perder tiempo calculando. Así que intentemos el 0, el f de 0.
Si reemplazamos aquí por 0, me va a dar 1. O sea, aquí tengo un positivo, ¿cierto? F de 0. Aquí tengo. Entonces ya sé que entre el menos 4 y el 0 va a pasar por aquí, ¿cierto? En alguna parte entre el menos 4 y el 0 tengo una solución. ¿Ya? Ahora veamos si es que entre el 1, el 2 y el 3 nos da un número negativo. Por ejemplo, en 1, si yo reemplazo por 1 aquí, me va a dar 1 más 1, 2, menos 15 negativo. ¿Cierto? Así que el menos 1 nos da un número negativo. Yo como... El F de 1. Aquí, ¿cierto? Ya. Y ahí nosotros, sin tener ni idea cómo es la gráfica, como sabemos que es continuo, ya sabemos que va a cruzar 3 veces el eje X. A saber, entre el menos 4 y el 0, va a pasar por el eje X. Entre el 0 y el 1, va a pasar por el eje X. Y entre el 1 y el 4, va a pasar por el eje X. Puede que tenga más, pero ya sabemos que esto es algo así. ¿Cierto? Y estas serían las soluciones. No sabemos cuáles son, ¿cierto? Pero el teorema de Bolzano nos dice que existen. Que existen en alguna parte de ese intervalo. ¿Ya? Entonces encontramos estos valores de C. Pongámosle aquí un valor C, C y C, tal que esto sea 0. Entonces encontramos esos valores de C, donde eso me da 0. Por lo tanto, tengo que el C al cubo más 1 menos 15C es igual a 0. Y eso nos da las soluciones que estamos encontrando. ¿Ya? No me dice cuáles son, solamente me dice que existen. ¿Cierto? Que existen esas tres. Aplicando el teorema de Bolzano. ¿Sí? ¿Bien o no? Ahí está aplicado el teorema de Bolzano. ¿Quedó alguna duda? ¿Se entendió? ¿No se entendió nada? Más o menos nomás. Más o menos, profe. Ya. 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 Después vamos a hacer un repasito. Ya. Terminemos con el taller formativo entonces. Te dan esta función, que está definida por tramos entre el menos 1 y el 3, y te piden saber si es continua o no. Este ejercicio no te pedían graficarlo, pero viéndolo gráficamente se hace más fácil. ¿Ya? Así que lo vamos a graficar. Vamos a graficar. Tenemos que va desde el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Ya. Y la primera parte del menos 1 al 0 es x cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1. O sea, aquí llega hasta el menos 1 y hace una vueltita así. La vueltita de la cuadrática. ¿Cierto? Y aquí tenemos un hoyito. Y aquí está pintado. ¿Cierto? Porque choca en el 0, pero no en el 1, en el menos 1. Del 0 al 1 tiene la función 2x. Así que es una recta que parte aquí en 0 y llega hasta el 1. Ahí. Pintadito en el 1, ¿cierto? Porque está incluido. Si el x... Dame un segundo. Si el x vale 1, está evaluada en 1. Así que ahí tenemos otro puntito. Si el x está entre el 1 y el 2, tengo menos 2x más 4. Y esa es una función lineal, ¿cierto? Que parte aquí en 4 y va bajando cada 2. Así que tendría algo así. Tengo la recta menos 2x más 4. Y si el x está entre 0 y 2, me da 0. Aquí tengo un hoyito, ¿cierto? Porque el 2 no está incluido en ninguno de los dos. Ahí está. Ahí. Ya. Me quedó un poquito feo, pero es la idea. Ya. Entonces te piden encontrar cuáles son las discontinuidades que tiene esta función. Si yo me fijo en todos los números que están entre el menos 1 y el 0, sin contar
los límites, ¿cierto? Del menos 1 al 0, del 0 al 1, del 1 al 2 y del 2 al 3, no tengo problemas de continuidad. Solo tengo funciones polinómicas. No tengo problema de continuidad. Pero sí en el 0 tengo una discontinuidad por saltos. Entonces en 0, discontinuidad por salto. Discontinuidad por salto. En el 1 tengo una discontinuidad evitable, porque yo puedo cambiar fácilmente el valor del 1 para que me llegue acá arriba. Entonces tengo discontinuidad evitable. Y en el 2 también, porque como solo tengo un hoyito donde puedo pintar, no tengo problema en definir la función para que sea continua. Entonces en 2 también tengo una discontinuidad evitable. Y ahí entonces tengo los tipos de discontinuidad de esta función definida por tramos. ¿Ya? En 0 tengo una discontinuidad por salto, ¿cierto? Los límites laterales son distintos. En el 1 tengo una discontinuidad evitable porque si bien los límites laterales se acercan al mismo valor, en ese punto tengo una función en otra parte. Entonces acá cuando el x vale 1, lo puedo arreglar para ponerle que sea 2 y no tengo problema. Aquí en el 2 la función no está definida, pero sí los límites laterales se acercan a 0. Entonces podría evitarlo definiendo la función para el 2. Si el x vale 2, entonces la función valdría 0. Y ahí está la discontinuidad evitable. Entonces tenía 3 discontinuidades, una por salto y 2 evitables. ¿Ya? Y eso era el taller formativo. ¿Sí? Todas las preguntas del taller formativo las vimos, ¿cierto? Los límites, calcular continuidad por definición, usar teoremas de continuidad y ver qué tipo de discontinuidades tiene una función. ¿Ya? Así que ahora vamos a hacer un pequeño repaso de todos los contenidos que hemos visto. ¿Ya? Así que estén atentos ahí, pónganse cómodos y vamos a hacer un pequeño repaso. Ya. Estas definiciones previas no las vamos a evaluar, pero sí, sí es bueno que tengan el concepto en la mente, ya para que tengan el fundamento de lo que estamos trabajando. Tenemos el límite, definiciones previas como vecindad, como los valores cercanos a un punto, los puntos de acumulación, cuando la vecindad es infinitamente pequeña y yo puedo tener un punto igual. Y empezamos con el cálculo de límites. ¿Cierto? Aquí el cálculo de límites, a medida que el x se tiende a 1, vemos que la función se va acercando a 4. Partimos intuitivamente, geométricamente, ¿cierto? Viendo los límites, y después los fuimos formalizando. ¿Cierto? Acá hicimos esta misma formalización en GeoGebra, a medida que nos vamos acercando al 2, por la izquierda y por la derecha, nos vamos acercando al valor 3. Entonces decimos que el límite, cuando el x tiende a 2 de esa función, vista geométricamente, es 3. ¿Ya? Y aquí te pedían calcular ciertos valores, ciertos límites, en ciertos valores. Y aquí está la definición exacta, la definición algebraica, que en realidad no la vamos a trabajar, pero es bueno tener la definición ahí atrásito de la mente. Y podemos demostrar algunos límites usando la definición. Demostrando algunos límites usando la función. Demostrando algunos límites usando la función. Y vemos que el límite de ciertas funciones no existe. No nos acercamos a algún valor, sino que eso se va al infinito. Y decimos que ese límite no existe, porque en realidad el infinito no es un número, sino que es una tendencia. Entonces el límite no existe, pero sabemos que ya que se va al infinito. Entonces acá vimos que algunas propiedades importantes, ¿cierto? Que al final yo puedo evaluar el límite en el punto si es que yo no tengo ningún problema de indeterminación ni de raíces negativas. Yo puedo evaluar sin ningún problema. Y si tengo un número constante, va a ser ese mismo constante. ¿Ya?
Ya, y acá están algunos teoremas importantes ya para el cálculo de límites. Si tengo, por ejemplo, la suma de límites, la puedo separar. Si tengo el producto, lo puedo separar también. Si tengo división, los puedo separar. Y si tengo una potencia, también puedo dejarlo escrito como potencia. Ya siempre que el exponente sea una constante, un número natural, dice aquí. ¿Sí? Ya. Ahí están las demostraciones. Recuerden que este libro ustedes lo tienen en el campus virtual para que lo puedan ir mirando igual si es que queda alguna duda. ¿Ya? Y acá entonces empezamos con el cálculo de límites como tal. Que es lo mismo que estaba arriba, ¿cierto? Si tengo el límite de una función y no tengo problemas en evaluar, ¿cierto? La es parte del dominio, evalúo. Y así nosotros calculamos el límite. No tengo problema en hacer eso. ¿Ya? Que esto es lo fundamental. Entonces, en cada uno de estos ejercicios que está acá, no tenemos problema en evaluar en ese valor, porque es parte del dominio y se calcula el límite sin ningún problema. ¿Ya? Después vimos otro de los teoremas importantes del límite, que es el de la función acotada por cero. Cero por acotada. Ya, por ejemplo, si un límite tiende a cero y tengo una función que está acotada, es decir, que sé que no se va al infinito, entonces yo puedo decir que es cero por algo, me da cero siempre. ¿Ya? Importante que sea acotada. Por ejemplo, aquí, si tengo el x por seno de 1 partido por x, el x ya sé que va a valer 0 cuando tienda a 0, y el seno es un valor acotado. Siempre está entre menos 1 y 1. Nunca se escapa al infinito. Así que tengo 0 por acotada. Yeah. Está bien. ¿Se ve el taller formativo? ¿En todo este tiempo se vio el taller formativo? ¿O no? No, profe, libre. Ah, ya. Entonces, no sé. Voy a dejar de compartir entonces. Aquí que se arregle el tema. Ya. A ver, volvamos ahora al capítulo 1. ¿Ahora sí? ¿O no? Ahí tenéis que... sigamos viendo entonces. Ya. El teorema del sándwich, que se ocupa para demostrar algunos límites, no lo ocupamos nosotros para calcular ejercicios en realidad, pero el teorema del sándwich me dice que si tengo una función que está como acotada por otras dos funciones, por arriba y por abajo, entonces puedo calcular el límite de las funciones de arriba y abajo sin ningún problema. Lo ocupamos para calcular este límite, el x cuadrado por seno de 1 partido por x. El seno sabemos que está entre menos 1 y 1. El seno está entre menos 1 y 1. Y multiplicando por x cuadrado, tenemos aquí el límite que se quiere calcular. Y el límite del x cuadrado y del menos x cuadrado es fácil de calcular, ¿cierto? Llegar y reemplazar por 0. Y como la función es superior e inferior me da 0, entonces el del medio también me tiene que dar 0. Teorema del sándwich. Ya. Y aquí empezamos con las formas indeterminadas para hacer los arreglos algebraicos. Entonces, si tengo una forma indeterminada 0 por 0, 0 partido por 0, hay algún arreglo algebraico que yo pueda hacer. ¿Cierto? Hacer alguna suma por su diferencia, multiplicar por el conjugado en el caso de las raíces. Así que siempre hay algún arreglo que yo pueda hacer. ¿Ya? Y acá habían algunos ejercicios para que tú los pudieras trabajar. ¿Ya? Y después se empieza a trabajar con los límites laterales. El tema de los límites laterales, nosotros los vamos a utilizar solamente para no salirnos del dominio. Por ejemplo, aquí, si yo quiero calcular los límites laterales del raíz de x cuando tienda a 0, por la derecha nomás yo puedo calcular el límite. Porque si yo me acerco al 0 por la izquierda, yo no tengo valores para la raíz negativa. Entonces, solamente por un tema de definición y para no tener problemas al calcular, utilizamos los límites laterales, ¿cierto? Por la izquierda y por la derecha. Sí. Cuando queden unos 5 minutitos,
vamos a hacer una explicación de cómo va a ser la prueba, ¿ya? Estamos en el repaso, ¿cierto? Entonces están las definiciones de límite izquierdo y los límites laterales, harto ejercicio de límites laterales, y tú tienes que calcular aquí límites laterales. Y vamos entonces con los límites trigonométricos ahora. Siempre que te aparezca un límite trigonométrico, tienes que tratar de hacerlo llegar a la forma notable, ¿cierto? El seno de x partido por x, que te da 1, el 1 menos coseno de x partido por x, que te da 0, y el 1 menos coseno de x partido en x cuadrado, que te da 1/2. Importante entonces recordar los límites notables trigonométricos. Aquí hay un par de ejercicios para practicar, para que ustedes vean cómo hacer el tema. Aquí el cambio de variable, que podemos uno utilizarlo, depende del ejercicio. Por lo general no se ocupa mucho el cambio de variable en el cálculo de límites. Lo ocuparemos más adelante. Tenemos los límites infinitos, que si el x se acerca a algún valor, el límite se va al infinito. Por ejemplo, aquí gráficamente podemos ver que si el x se acerca al 3, los límites se van al infinito, ¿ya? Y algebraicamente podríamos ver, porque si reemplazamos por 3, me queda 1 partido por 0. Y eso ya sabemos que se va al infinito, porque no me queda la forma indeterminada 0 partido por 0. Queda algún arreglo algebraico. Me queda un número distinto de 0, partido por 0, infinito. Partido. ¿Ya? Aquí lo mismo. Pasan el menos 3 y el 3, que se te va al infinito. Se calculan aquí algunos límites de ejemplo. Aquí tú los puedes calcular. Y hay algunas funciones como base que tú debes saber que tienen asíntotas verticales. Por ejemplo, la función logaritmo. La función logaritmo, a medida que su argumento se acerque al 0, se va a ir al infinito, ¿sí? Si la base es mayor a 1, el límite se va al menos infinito, se va haciendo cada vez más grande hacia el infinito negativo. Y si la base es menor a 1, entre 0 y 1, el límite se va al infinito positivo. ¿Ya? También la función tangente, que es la que está aquí, tiene asíntotas verticales en todos los múltiplos de pi medios, o en pi medios más los pi. ¿Ya? Pi medio más pi. Así que aquí te piden algunos ejercicios para ver si es que tienen asíntotas verticales. ¿Cierto? Aquí el punto es ver dónde se indetermina y ver si es que el numerador también te da 0 o si te da cualquier otro valor se te va al infinito. Y aquí es ver cuando el argumento se acerque a 0. Así tú sabes cuál va a ser la asíntota vertical. En el caso en que tengamos otra forma indeterminada, como el infinito menos infinito, nosotros vamos a poder hacer arreglos algebraicos para calcular esos límites. Por ejemplo, aquí tenemos una resta de fracciones, así que puedo sumar las fracciones y así me va a quedar el límite calculado. Si tengo, por ejemplo, diferencia de raíces, racionalizamos el numerador o el denominador dependiendo de dónde esté. ¿Ya? Y después vimos los límites cuando el x tiende al infinito. Y acá, si el x se hace cada vez más grande, nos damos cuenta que la función se acerca a 2. Entonces hay funciones que al infinito se pueden estabilizar, se acercan a algún valor. ¿Ya? En este caso, están las definiciones ahí. Y aquí hay unos teoremas para poder calcular esa cantidad de límites. Por ejemplo, si tengo una función constante arriba y en el denominador un x elevado a alguna potencia, entonces eso se va a hacer, ¿cierto? Porque el denominador se va haciendo cada vez más grande. Cada vez más grande y el numerador se mantiene igual. Entonces, si el denominador se hace más grande, la fracción se hace más pequeña y en el límite te queda 0. Ya. Vamos a hacer esto entonces un poquito más rápido, ¿cierto? Esto ya está trabajado. Algunos límites notables aquí. Por ejemplo, si tengo una potencia, y ya sé los límites de cada una de estas funciones, entonces me queda la potencia escrita, ¿cierto?
pero si alguno de esos límites se va al infinito, por ejemplo el del exponente, tengo que ver la base. Si la base está entre menos 1 y 1, entonces el límite se va a ir a 0. Y si la base se acerca a un límite que es mayor a 1, entonces se va al infinito. Y se va haciendo cada vez valores más grandes. ¿Ya? Y acá están los límites que nosotros trabajamos, ¿cierto? El límite del Euler. Aquí está escrito como del x tendiendo a infinito, se acerca al valor e. Y eso siempre va a ocurrir. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos para que tú lo puedas calcular. Algunos más fáciles, otros más difíciles que otros, así que tú lo puedes ir calculando. ¿Ya? Y pasamos al tema de continuidad, que es una de las aplicaciones del tema de límites. ¿Ya? Una función es continua cuando la función está definida para todos los elementos de su dominio, existe el límite para todos esos elementos, y el límite tiene que ser igual a la función definida en el punto. ¿Sí? Estas tres cosas son las necesarias para que una función sea continua. Aquí hay algunos ejemplos para que tú veas cuáles son continuas y discontinuas, y aquí están las discontinuidades, los tipos de discontinuidades. La evitable o removible es cuando el límite existe, pero no está la función definida en ese punto. Discontinuidad infinita es cuando el límite se va al infinito, lo dice bien su nombre, ¿cierto? Y la discontinuidad por saltos es cuando los límites laterales no son iguales, ¿cierto? Pega un salto la función. Por ejemplo aquí, los límites laterales no son iguales en 1. En 1 los límites laterales no son iguales, se van a funciones distintas. ¿Ya? Así que hay un par de ejemplos, pero las propiedades de las funciones continuas. Si tengo funciones continuas, la suma, la resta, la multiplicación y la división también van a ser funciones continuas. ¿Ya? Y aquí hay algunos ejemplos de funciones continuas. Todas las funciones algebraicas, es decir, las polinómicas, las lineales, todas las funciones exponenciales, las logarítmicas, las trigonométricas y las trigonométricas inversas son continuas en todo su dominio. Yo no tengo problemas de continuidad en esas funciones. ¿Ya? Así que aquí hay un ejercicio parecido, ¿cierto?, al que está en el taller formativo de saber la constante A y B para que las funciones sean continuas. ¿Ya? Y aquí están los teoremas importantes de continuidad. Ya, los teoremas importantes de continuidad eran 3, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El primero me decía que si yo tengo una función continua en un intervalo, entonces en ese intervalo yo voy a tener un máximo o un mínimo. ¿Cierto? Es lo que me dice aquí el teorema. Tengo un máximo o un mínimo en un intervalo. ¿Cierto? Si lo intentamos ver gráficamente, funciona. Siempre voy a tener un máximo o un mínimo en un intervalo cerrado. F va a alcanzar su valor máximo y su valor mínimo. ¿Ya? El teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano dice aquí, si F es continua en un intervalo cerrado, A, B, y el F de A y el F de B tienen signos opuestos, entonces existe al menos un punto dentro del intervalo, ¿cierto? Por eso está con los corchetes abiertos, que tiene que estar dentro del intervalo, donde va a ser 0. ¿Ya? Y este teorema, dice aquí, nos da intervalos para encontrar soluciones de una ecuación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Mostrar que f de x igual x cubo más 2x menos 1 tiene un 0 en 0,1. Un 0 es una raíz, ¿cierto? Una solución a cuando esta ecuación sea igual a 0. Entonces me están pidiendo encontrar un f de algún valor para que esto me dé 0. Entonces aquí tenemos el ejercicio, ¿cierto? F es un polinomio, así que es continua. El f de 0 me da negativo y el f de 1 me da positivo. Entonces, como son de signos distintos, hay algún valor entre el 0 y el 1 donde la función me dé 0. Así que tengo un 0 de la función. Eso es lo que me dice el teorema de Bolzano. No me permite encontrar dónde está la solución, sino que me permite demostrar que existe. ¿Ya? Aquí me piden mostrar que la ecuación esta tiene una raíz real. Ya, entonces para demostrar que esta ecuación tiene una raíz real, voy a poder encontrar un C, ¿cierto?, que cumpla con esta condición. Y para eso yo voy a tener que definir una función. Y esa función va a ser esta misma ecuación, pero igualada a 0.
Entonces esta fracción que está aquí la tiro restando al otro lado, ya para que me quede igualado a 0. Y me queda esta función. Y tengo que encontrar un intervalo por ensayo y error solamente, para ver que tengan signos distintos. ¿Ya? Y la función va a ser continua del -1 en adelante, ¿cierto? Menos en el -1 y en el 0. La función va a ser continua en todo su dominio, del -1 en adelante. ¿Ya? Entonces aquí el libro probó con 1 y probó con 2 y se dio cuenta de que eran de signos distintos. ¿Ya? Tú podrías haber probado con otros números, ¿ya? Pero lo importante es que te den signos distintos. Y al darte signos distintos, tú puedes demostrar que hay alguna parte entre el 1 y el 2 que la función sea 0. Por lo tanto, como la función es 0 en este C, me queda raíz cúbica de C-1 más raíz de C más 1, que me da igual 0. Entonces, esa va a ser una solución de la ecuación, ¿ya? En el intervalo 1,2. Una solución que está entre 1 y 2. ¿Ya? Nuevamente, esto no me permite encontrar cuáles van a ser esas soluciones, solamente me permite ver en qué intervalo va a estar esa solución. Y me demuestra que ahí hay una solución. ¿Ya? Y el teorema del valor intermedio me dice que si tengo una función continua en un intervalo y tengo cualquier número que esté entre f de A y f de B, entonces siempre yo voy a poder encontrar esa preimagen. ¿Ya? SC, tal que la función evaluada en ese punto me dé un valor K. Y funciona para cualquier K. ¿Ya? Dicho de otra forma, dice que si f es una función continua entre A y B y x varía entre A y B, la función toma todos los valores entre f de A y f de B. No puede tomar un salto, ¿cierto? Porque si hay un salto dentro del f de A y el f de B, no sería una función continua, ¿cierto? Tendría una discontinuidad por salto. Entonces, un ejemplo de ejercicio que te podrían preguntar sería: verifique el teorema del valor intermedio para una función en un intervalo con un k dado. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que ver es que la función sea continua en ese intervalo, y la función raíz es continua en su dominio, es decir, del 1 medio en adelante. Entonces estamos bien con el 1,5. ¿Ya? Y ahora tengo que encontrar cuáles son los valores. El f de 1 es 1, el f de 5 es 3, por lo tanto el k igual 2 está entre medio del 1 y el 3. Entonces el teorema me dice que hay algún valor en el intervalo 1,5 donde la función evaluada en ese punto me dé 2. No tengo que calcularla, pero aquí yo la puedo calcular, ¿cierto? La función evaluada en C, me tiene que dar 2, y aquí me da ese valor, 5 medios. ¿Ya? Vamos a hacer un par de estos ejercicios para identificar bien cómo utilizar bien los teoremas. ¿Ya? Así que vamos a hacer alguno de estos. Vamos a borrar aquí la pizarra. Vamos a dejar de compartir pantalla para que veamos bien eso. Ya. ¿Cuál ecuación aquí pareciera ser la más complicada? ¿El del arco tangente? El del arco tangente. Ya vamos a hacer el del arco tangente. Ya. Vamos a dejar de compartir. Ya. Los pasos con el teorema de Bolzano van a ser prácticamente siempre los mismos. ¿Ya? Tengo arco tangente de x, 1 menos x. ¿Ya? Entonces lo que tengo que encontrar yo es la función a la que yo le quiero encontrar un 0. Entonces esta ecuación es la misma ecuación a que yo lo escribiese de esta forma. Menos 1 más x. ¿Cierto? Y que eso me dé 0. ¿Ya? Entonces esta va a ser mi función a la que yo le voy a encontrar el 0. Arco tangente de x menos 1 más x. ¿Cuál es mi objetivo entonces? Que encontrar un x donde al evaluarle la función me dé 0. Que esto me dé 0. ¿Ya? Y para eso entonces tengo que encontrar algún intervalo donde en el límite inferior y en el límite superior tengan signos distintos. Así entonces yo voy a poder encontrar un 0.
Y para eso necesitamos recordar algunos valores del arco tangente. ¿Ya? No les voy a poner un ejercicio de arco tangente en la prueba, ¿cierto? Porque hay algunos que le complica todavía la trigonometría. ¿Ya? Pero recordemos algunos valores del arco tangente. Por ejemplo, arco tangente de 1 es pi cuarto. Por ejemplo, arco tangente de 1/2 es... No, mentira. Ya. Veámoslo de dónde salen mejor. Uno nunca se aprende estos valores de memoria. El arco tangente de x, por ejemplo, vale un y, significa que la tangente de y te vale x, ¿cierto? Y la tangente nosotros la podemos ver en un triángulo rectángulo. Si hay varios de estos triángulos que se ocupan en trigonometría, por ejemplo, el 30, 60, 90, ¿cierto? Pero lo ocupamos en radianes. Así que este sería pi sextos, este sería pi tercios. En una clase de consultas podríamos hacer una sesión más específica de trigonometría para recordar. Entonces aquí yo tengo que esto vale 1, este vale raíz de 3 y este vale 2. Por lo tanto, la tangente de pi sextos es cateto opuesto partido por cateto adyacente, 1 partido en raíz de 3. Por lo tanto, haciendo la vuelta, tienes que el arco tangente de 1 partido en raíz de 3 es pi sextos. Yo no puedo hacer esos cálculos, ¿ya? Llegando a eso, entonces tienes que arco tangente de raíz de 3 es pi tercios. Saltándonos el paso de escribirlo como tangente, ¿ya? Estamos calculando algunos valores del arco tangente para después no perder tiempo aquí con este tema. Este es uno de los triángulos notables. El otro de los triángulos notables es el isósceles. Si este lado mide 1, este lado mide 1, la hipotenusa valdría raíz de 2 y este ángulo tendría que ser 45. Este sería el ángulo de pi cuartos. Y si calculo la tangente de pi cuartos, sería cateto opuesto partiendo del cateto adyacente, 1. Así que ahí tengo algunos valores del arco tangente. El arco tangente de 1 es pi cuartos. Ya. Vamos a borrar esto. ¿Haría falta una sesión de trigonometría o no? Como para tenerlo presente más adelante. Sí. Ya. Sí. Ya. Este miércoles yo creo que podríamos hacer una sesión de trigonometría, ¿ya? El miércoles recuerden que tenemos sesiones de consultas. Ahí podríamos hacer una sesión de trigonometría para recordar algunos temas bien importantes. ¿Ya? Arco tangente de 1 es pi cuartos y arco tangente de 1 partido en raíz de 3 es pi sextos. Ya. Ahí tenemos algunos valores para el arco tangente. ¿Ya? Ahora pi tercios, pi vale 3,14. Entonces si lo divido en 3, debería ser 1, algo, ¿cierto? Un poquito más grande que 1. Pi cuartos, pi es 3,14, así que esto debería ser casi 1. 0,7, 0,8 puede ser. ¿Ya? Es importante hacer estas como aproximaciones, porque después aquí tenemos que sumar por esos valores, ¿ya? Entonces sería bueno tener algunas herramientas para aproximar. Y 3,14 dividido en 6, 3 dividido en 6 es 0,5, así que un poquito más grande debería ser 0,6 algo. ¿Ya? Así que ahí tenemos un par de herramientas para poder sumar. Ya.
Entonces, veamos qué pasa cuando evaluamos la función en raíz de 3. Cuando yo evalúo en raíz de 3, voy a tener arco tangente de raíz de 3, pi tercios menos 1 más raíz de 3. Ya. Pi tercios dijimos que aproximadamente era 1 menos 1 más raíz de 3. Raíz de 3 está entre 1 y 2, ¿cierto? Así que esto aproximadamente, bueno, le hice un símbolo muy raro de aproximado, pero supongamos que eso dice aproximado. 1,6 parece que es raíz de 3, pero una aproximación. 1,7. 1,7. Ya. De todas formas, este es más grande que 1. Al restarle 1, me va a quedar igual positivo. Así que el f de raíz de 3 me da positivo. ¿Ya? Así que ojalá podamos encontrar aquí alguno de estos que sea negativo. Estamos solamente por ensayo y error. ¿Ya? El f de 1 sería arco tangente de 1, sería pi cuartos, menos 1, más 1. Ya, el menos 1 y el 1 se cancela. Y el pi cuarto es positivo. Pucha, nos dio positivo. No nos sirve entonces ese intervalo. Y a ver, veamos qué pasa con el 1 partido en raíz de 3. El 1 partido en raíz de 3, tengo arco tangente de 1 partido en raíz de 3, me da pi sextos, menos 1, más 1 partido en raíz de 3. Pi sextos es aproximadamente 0,6 menos 1, aquí me da negativo, y le estoy sumando 1 partido en raíz de 3. ¿Cuánto debe ser eso? Debe ser... Ya, mejor calculémoslo. ¿Cuánto da 1 partido en raíz de 3? 0,6. Ya, o sea, 0,6 más 0,6, 1,2, menos 1, positivo. Ya. O sea, todos los ensayos que hicimos acá no nos funcionaron. Pucha, ¿cómo podríamos arreglarlo entonces? Encontrar otro valor. Por ejemplo, podríamos recordar que la tangente de 0 es 0. Entonces, el arco tangente de 0 también es 0. Así que ahí tenemos otro valor importante. Arco tangente de 0, 0. Y probamos. El f de 0 sería arco tangente de 0, 0, menos 1, más 0. Y por fin llegamos a uno que es negativo. Entonces podría tomar cualquiera de estos intervalos, ¿cierto? Si los ponemos en orden, tenemos el 0, tenemos el 1 partido en raíz de 3, tenemos el 1 y tenemos el raíz de 3. Entonces ya sé que entre el 0 y el 1 partido en raíz de 3 debería haber una solución, ¿cierto? Porque en el 0 me da negativo y en el 1 partido en raíz de 3 me da positivo. El f de 1 partido en raíz de 3. Entonces el teorema de Bolzano me dice que tengo por lo menos una solución aquí. Algún valor. ¿Sí? Eso es lo que me dice el teorema de Bolzano. Voy probando, ensayo y error, función positiva, positiva, positiva. Pucha, debería haber uno donde me dé negativo. Aquí. Negativo. ¿Sí? ¿Quedan dudas con el teorema de Bolzano? ¿Vemos otro ejercicio? ¿O va quedando más clarito el tema? ¿Vemos otro mejor? Ya. Veamos otro. O sea, todo va a depender de qué tan difícil sea calcular algunas imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, el logaritmo natural es difícil calcularle imágenes, ¿cierto? El logaritmo natural de 2, de 3, de 4, voy a tener que siempre estar aproximando, ¿ya? Es lo mismo con el Euler.
Euler elevado a algún número, va a ser difícil calcularlo a mano, pero siempre trabajando con aproximaciones. Por ejemplo, el x cuadrado igual a 2x. Ese podría ser un poco más sencillo. Vamos a borrar aquí. Ya. Entonces los pasos son siempre los mismos. Tengo x cuadrado igual a 2x. Tengo que igualar la ecuación a 0 para poder encontrar la función a la que yo le quiero encontrar los ceros. En este caso, x cuadrado menos 2 elevado a x. Y tengo que ir encontrando intervalos donde me dé funciones distintas. Probamos siempre con los números más chiquititos. Por ejemplo, si el x es 0. Si el x es 0, tengo aquí 0 elevado a 2, 0, menos 2 elevado a 0, 1. Así que me da menos 1 negativo. ¿Ya? Si el x vale 1, también me da negativo. Si el x vale 3, por ejemplo, si el x vale 3, me da 9 menos 8 me da 1 positivo. Entonces, el teorema me dice que entre 0 y 3 voy a tener una solución. ¿Cierto? Porque el f de 0 es negativo, el f de 3 es positivo. Aquí nosotros tenemos una solución. Entre el 0 y el 3 yo tengo una solución, porque es una función continua. No puedo saltarme valores, ¿cierto? Pasa por el 0. Así nosotros ocupamos el teorema de Bolzano para encontrarle esas soluciones. ¿Ya? Bueno, igual este era fácil de calcularle cuál era la solución, ¿cierto? Cuando el x vale 2, es una solución. Así que aquí el x vale 2. Ya. Entonces, chiquillos, espero que esta clase les haya servido de repaso para la prueba. La prueba va a estar habilitada el próximo jueves en horario de clases. Va a ser de 11 a 1. ¿Ya? Así que van a tener esas 2 horas para hacer la prueba. No va a ser tan larga como el taller formativo, así que no deberíamos tener problema con los tiempos. ¿Ya? Igual siempre van a haber 5 o 10 minutos para que si tiene problemas de internet usted pueda subir el material sin ningún problema. ¿Ya? Vamos a tener igual una sesión de Zoom durante la prueba para los que tengan dudas se puedan conectar. ¿Ya? La prueba... Profe, disculpe. ¿Sí? Aparte del horario de consulta de los miércoles, es que yo no me puedo meter a ese horario porque tengo clases. ¿No dará otro horario dentro de la semana Yo para creo hacer que dudas en relación a ejercicios? yo creo que por ser prueba podría poner un horario durante la tarde o le acomoda más durante la mañana. ¿Dónde tienen más Durante la disponibilidad? tarde. Ya. Podría ser una sesión de consultas. A ver, déjenme ver el horario. Denme un segundo. Para que no me choque con el horario del colegio. Que vi que un estudiante de acá se metió antes y se metió a una clase que tenía del colegio. Ya. Podría ser el martes en la tarde. ¿Ya? El martes tipo 5 para hacer una sesión de consultas adicional por la prueba. Bueno, profe, muchas gracias. Ya. Martes a las 5 tendremos otra sesión de ejercicios. ¿Ya? Aparte del miércoles en el horario habitual. ¿Ya? Así que la prueba va a tener el mismo formato que el taller formativo. Van a tener una serie de instrucciones. Profe, disculpe, a las 6 mejor, es que me acordé que a las 5 tenemos hormigón. Ya. ¿Es posible? ¿A qué hora? A las 6. Ya, a las 6. Sí, de las 4:50 hasta las 6 tenemos hormigón. Sí, por Ya. eso. Disculpe. A las 6:15 entonces para que tengan un tiempito para descansar. Bueno, profe, Ya. muchas gracias. Gracias, profe. Ya, de 6:15 a 7:15 tendremos la sesión. Ya, ahora sí. La prueba va a tener el mismo formato que el taller, o sea, van a tener una serie de instrucciones en campus virtual, ¿cierto? Instrucciones de formato, así para asegurar la no tanta copia de material. Va a estar los enunciados de las preguntas,
y un espacio para que usted pueda subir su desarrollo. Y en el taller formativo les dejé las instrucciones como para subir el material con CamScanner, que es una aplicación del celular para escanear los resultados si es que no tiene otra forma de escanear. ¿Ya? ¿Queda alguna duda, comentario, reclamo, sugerencia? Profe, las clases que están en YouTube que usted sube están las primeras partes nomás, falta la segunda. Después del descanso no están subidas. Sí, aparecen como clases distintas, como clase 1, clase 2, van como las de la primera parte y la segunda parte. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6. Están así como separadas las clases, pero están son clase 1, clase 2 el mismo jueves. Clase 1, clase 2 mismo Bueno, jueves, profe. clase 3, clase 4 mismo jueves, clase 5, clase 6 mismo jueves. Así que hoy día debería estar clase 7, clase 8 parece. Van a estar así como en el YouTube. ¿Ya? ¿Algún otro comentario? ¿Sugerencia, duda? ¿Reclamo? ¿Motivación, debate? Ya. ¿Estamos listos entonces, chiquillos? Nos Profe, veremos el... ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo cómo hacer el formato de la prueba? Es que personalmente yo no pude hacer el taller por motivos personales y Ya. no entiendo bien. Ya, les voy a compartir pantalla para que podamos ver el tema de, por lo menos, cómo fue el taller, ¿ya? Y cómo lo voy a ver yo una vez que termine el proceso. Puede que me quede pegado por abrir el internet. No sé si me quede pegado. Así que espérenme un segundo. No, profe, todo bien. Ya. Parece que no me quede pegado. Ya. Les tengo aquí entonces. Aquí está el campus virtual. Le cambié un poco el formato para que esta tabla la puedan ver bien. ¿Ya? Aquí están las evaluaciones que vamos a tener. Aquí aparece que la evaluación es el próximo jueves en horario de clases, con una ponderación del 25%, y aquí están los temas. Cálculo de límite, continuidad de función y teorema de continuidad. ¿Ya? Después están las otras dos pruebas y los talleres. ¿Ya? Los talleres van a ser de preparación para la prueba. Y aquí en los talleres, 14 personas subieron el desarrollo, lo miré, ¿cierto? Y fue lo que revisamos la primera parte. Y aquí está como las instrucciones de la aplicación, ya del CamScanner. Tú haces tu desarrollo en una hoja, en un cuaderno, y después lleva a cabo estas instrucciones para subir el material. ¿Ya? Y aquí dentro del taller te aparecen las instrucciones más específicas y el archivo PDF con las preguntas. Aquí me va a pedir descargarlo. Lo voy a abrir. Y a ustedes, si es que están en el celular o están en el computador, debería ser exactamente lo mismo, ¿cierto? Descargan el PDF. Ahí me quedé pegado un poquito. Pero ya volví. Están las instrucciones específicas, el taller formativo. Esperemos que se abra. Bueno, en fin. Aquí está. Ya, y aquí está el taller formativo, ¿cierto? Uno igual por la formalidad le pone aquí el nombre, el profesor, la carrera, la nota, el puntaje, pero en realidad esto ya no lo vamos a ocupar, ¿cierto? Ustedes van a hacer su desarrollo en una hoja en blanco. Pero aquí está los enunciados de las preguntas. Usted hace su desarrollo en una hoja en blanco, la escanea con el celular, usando el CamScanner o otra aplicación para escanear, y después lo sube. Aquí les debería aparecer a ustedes el subir entrega o algo así. ¿Ya? Ahí está. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Antes de que terminemos la clase. Ya. ¿Estamos listos entonces? Nos vemos el martes con algunos para una sesión de consultas y nos vemos el miércoles con otros para otra sesión de consultas. Mucho éxito ya desde el jueves.
que puedan rendir una buena prueba, que ojalá puedan encontrar un espacio donde tengan buen internet para que puedan descargar el material y después no tengan problemas después en subirlo. Ya pues, nos vemos, que tengan bonito día. Chao, profe.